Aldılar silahları ve onurları. Patrio muerte. Para cambiar. Patrio muerte, patrio muerte. El gobierno y la guerrilla dieran un paso decisivo al decretado al decreto. Gerilla, 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 isyan, 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 gerilla, gerilla, gerilla. Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Ah, yoksulların da var artık silahları. Complicadas, muy complicadas. Entonces, por ejemplo, teníamos que tener en muy corto tiempo una cantidad de 4.465 afiliados. Y bueno, en un proceso largo de tiempo eso no es problema para nosotros, pero en un proceso muy corto sí era problema, sobre todo porque nosotros teníamos muchísima de nuestra gente sin documentos, sin papeles, porque como estábamos en la guerrilla, estábamos al margen de la ley, éramos insurrectos, entonces nosotros, la mayoría de nuestros compañeros no tenía documentos, porque sus casas habían sido saqueadas por el enemigo y sus documentos habían sido quemados, otros habían perdido los documentos de alguna u otra manera, etc. Total, un montón de problemas. Luego después teníamos que hacer asambleas municipales y asambleas departamentales y finalmente hacer la asamblea nacional. Pero para hacer las asambleas teníamos que tener un mínimo de 12 departamentos. Guatemala tiene 22 departamentos en total. Entonces nosotros teníamos que tener en ese proceso un mínimo de 12 departamentos y cada departamento con un mínimo de 4 municipios con asamblea municipal. Finalmente lo logramos. El 22 de septiembre del año 98, nuestro partido finalmente quedó inscrito. Y entonces ese fue la primera gran tarea que tuvimos. Después de la firma de la paz, construir el partido, inscribirlo legalmente. Otra medida importante y que es básica dentro de nuestra estrategia es apoyarnos en el pueblo, apoyarnos en las masas para resolver todos los problemas de la guerra. Y el abastecimiento fundamentalmente es el pueblo mismo el que lo está resolviendo. De hecho, ya este año se impulsó la producción de granos básicos con muy buenos resultados y estamos resolviendo así el problema alimenticio de la tropa e incluso tenemos ya algunas zonas donde al FMLN el mantenimiento de las Fuerzas Armadas no le cuesta un centavo, es el pueblo mismo el que sostiene. Así como tuvimos la capacidad de tomar los fusiles, los autodestruimos un día frente a las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque un día los tomamos, ¿verdad? Porque fue la forma de lucha que tomó en ese momento en la lucha política. Y lo usamos para derrotar políticamente una dictadura y restablecer derechos y libertades que durante 60 años estuvieron suprimidos. Hoy mi hijo puede salir a la calle, puede tener otro riesgo de seguridad ciudadana, pero jamás va a ser capturado por sus ideas, por ponerse una camiseta roja, por pertenecer a un partido que lucha por el socialismo o cualquier cosa. Antes eso era delito, éramos muertos si lo hacíamos, ¿verdad? Entonces cuando me pregunta él, bueno, ¿y qué ganamos? La reforma política fue fundamentalmente y crear las condiciones mínimas para continuar nuestra lucha política por la transformación del país, ya no bajo el favor de la bala. Entonces han pasado 18 años. Nosotros ya no evaluamos cuánto exactamente, cantidades de acuerdos cumplidos. Que siempre se nos dice, con un calendario, no, todo esto se cumplió, eso se cumplió, se cumplió. Nosotros evaluamos el producto global de una sociedad de acuerdo a aquellos grandes objetivos que nos trazamos. Y encontramos que durante 20 años de gobierno de Arena, desde el 89 al 99,
Unos más, unos menos bloquearon y obstruyeron el camino de la democracia en El Salvador. Porque tenían el Ejecutivo, ellos trataron de tergiversar el contenido y alcance de los acuerdos de paz. En materia de seguridad pública, en materia de democracia principalmente. El acuerdo económico, pequeño, pero no lo cumplieron tampoco. Entonces, al final, si tú me dices, ya está la democracia en El Salvador, yo digo que no, que estamos transitando todavía ese camino de democratización, porque a la par que se impulsaba la transición democrática, se daba la transición hacia el neoliberalismo, pues que había comenzado el 89. Y estos son incompatibles, el neoliberalismo con la democracia real. Entonces ahí tuvimos esa situación. 20 años después el neoliberalismo demostró incapacidad total, hasta para los ricos burgueses de este país, de resolver los problemas. Ni de hacerlos más ricos ya ellos. Llegó un momento en que estaban ya, que no encontraban cómo hacerse más ricos. Y polarizaron, pues volvieron más pobre el pobre, crearon una sociedad inestable, con mucho conflicto social, ¿no? Y 20 años después tenemos la oportunidad histórica nosotros, a través de una estrategia correcta que hicimos, de combinar la lucha política del partido, las alianzas, el programa y la fórmula, y derrotar el miedo y los fraudes electorales, que hasta lo imposible hicieron. En otras veces ganó el miedo y el fraude, pero esta vez no pudieron ya. Y entonces los hemos desplazado a la derecha de la administración del país. Esto es un proceso, porque el neoliberalismo, a pesar de su fracaso, está todavía enraizado, pues, está montado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empezar a desmontarlo? Con políticas públicas. Logramos ser la primera fuerza política de la Asamblea Legislativa. Tuvimos más votos en todo el país para diputados, pero todavía no lo suficiente para tener la mayoría simple en la Asamblea. Ahí tenemos que establecer unas alianzas, entendimientos para hacer avanzar el proyecto. A nivel de municipios logramos tener la más alta cantidad de municipios gobernados por nosotros en todo el país, pero perdimos la capital por un fraude electoral. Entonces, no hay duda, estamos en el Ejecutivo, somos la primera minoría en el Parlamento, tenemos más población bajo la jurisdicción de nuestras alcaldías, que el FMLN es la primera fuerza política electoral. Pasaron 18 años de aquel propósito que lo hicimos cuando firmamos la paz, de que todos esos acuerdos que tomábamos, al final iban a posibilitar que un día el Frente se convirtiera en la primera fuerza de este país. Porque como en esta lucha y el resultado de la guerra civil, hubo un derrotado políticamente, que fue el ejército, pero no hubo una derrota militar como tal, que sometiera toda la estructura, pero políticamente sí empezó un proceso de transformación. Entonces no es aquí que se van unos, se vienen otros, o que se quedan aislados desde la derecha, no, quedaron en el gobierno. Entonces no fue una lucha fácil. ¡Ríndanse, soldados! ¡Salgan con las manos en alto! ¡Les perdonan la vida! ¡Júrale! ¡Denle a los que se han rendido! ¡Aplauso! ¡Sí! ¡Que nada les va a pasar! ¡Salgan sin miedo! Muy sofisticado, teníamos cohetes red-aire, tierra-aire,
un nivel de sofisticación armado muy grande. Entonces era un guerrillero armado completamente con AK-47, de un nivel de desarrollo militar muy grande, que controlaba importantes zonas del país y que además había logrado un sabotaje a la energía eléctrica que había puesto en crisis la distribución de la energía eléctrica en el país. Es decir, que no era simplemente porque el ejército o la derecha económica del país decidió negociar con el FMLN, sino que el FMLN había logrado una acumulación militar tal que con su sabotaje a la energía eléctrica prácticamente afectaba la producción económica del país. Y además tenía un permanente sabotaje al transporte. O sea que la distribución de las mercaderías por parte de las grandes empresas se imposibilitaba porque habían paros nacionales del transporte que impedían que las mercaderías se vendieran. Entonces el afán pacifista de los sectores de la derecha empresariales fue producto de la convicción de que no había de otra. Tenían que negociar para que la paz posibilitara que sus negocios funcionaran. Eso fue, por un lado, la razón por la cual los sectores de la derecha económica de El Salvador se decidieron a firmar la paz. Ellos tuvieron de repente una vocación de paz cuando se enteraron que sus negocios ya no podían funcionar normalmente, porque constantemente la energía eléctrica se iba y porque constantemente habían paros nacionales del transporte que impedían que se realizara la comercialización de las mercaderías. Entonces los negocios no funcionaban porque la guerra lo impedía. Por otro lado, hay que tener en cuenta que esto coincide, estamos hablando de sucesos que se dieron hace 20 años. 1989 se caía el muro de Berlín y estaba prácticamente colapsando la Unión Soviética y toda Europa del Este. Y en el contexto internacional, los militares salvadoreños le vendían la idea a la derecha económica que el FMLN, en vista de que sus aliados en Europa Occidental y en la Unión Soviética estaban colapsando y que el muro de Berlín se había caído, era cuestión de tiempo para que el FMLN también se entregara las armas y se rindiera. Las condiciones en ese momento de la lucha, pues obviamente no solo a nivel internacional, sino que internamente en el país, las condiciones no eran propicias para continuar una lucha político-militar. Te recuerda de que en esa época, pues en finales de la década del 80, principios del 90, pues también hubo toda la crisis de lo que fue el socialismo real en Europa del Este, etc. Todo eso pues obviamente tuvo su influencia en América, pero también en esa década del 90 el movimiento revolucionario centroamericano en armas también entró en un proceso, diríamos, de diálogo y negociación. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, ¿verdad?, pierden las elecciones en el 90, el movimiento Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador firma la paz en el 92, ¿sí? Y pues obviamente todo ese reflujo, ¿sí?, también creó condiciones para que, en este caso, el movimiento revolucionario guatemalteco pues tuviera también que encarar esa situación y firmar la paz. Eran condiciones pues obviamente que no permitían continuar la lucha político-militar y pasar a una etapa prácticamente de paz en donde pues las diferencias se resolvieran por medio de la vía política, ¿sí? Creo que fue acertado, sigue siendo acertado, porque de haber continuado pues prácticamente con todo esto que ha sucedido a nivel mundial, pienso que podríamos estar todavía mucho más aislados, ¿sí?, y prácticamente sin mayor vigencia posiblemente, ¿sí? Envío especial del presidente Reagan para Centroamérica, como representante de una de las partes directamente involucradas en nuestra guerra, y no como un mediador.
el papel que juega la administración norteamericana de sostén económico, político y militar del régimen salvadoreño, así como el creciente control que ejerce sobre las decisiones del gobierno de nuestro país, convierten al gobierno del señor Reagan en parte beligerante directamente enfrentada al FDR-FMLN. En este sentido, rechazamos categóricamente todo intento de separar a nuestros frentes, el Frente Democrático Revolucionario y el Frente Farabundo Martita. Hubieron cambios importantes en el respeto a los derechos humanos. Los acuerdos de paz acordaron un ombudsman al estilo de Europa del Norte, un defensor del pueblo, para buscar el respeto a los derechos humanos. En El Salvador, la práctica de la policía y del ejército era capturar a patriotas, a personas que estaban en oposición al gobierno en la noche. Personas vestidas de civil fuertemente armadas llegaban a la casa sin una orden de un juez, capturaban a las personas y las desaparecían o asesinaban. Entonces, como resultado de los acuerdos de paz, surgió una institución que en El Salvador no se llama ombudsman, sino que se llama Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que garantiza vigilar al Estado para que no viole los derechos humanos. Es como un defensor del pueblo. También otro de los logros de los acuerdos de paz, entonces con esto lo que estoy dando a entender de que la lucha militar armada del pueblo salvadoreño se convirtió en una profunda reforma de carácter político. Se cambiaron instituciones como la Fuerza Armada, se crearon nuevas instituciones como la Policía Nacional Civil, el Consejo Nacional de la Magistratura, se reformó la forma de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se creó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Claro, como la negociación no fue parte de una victoria militar completa del FMLN, hubieron aspectos económicos y sociales que no se lograron conseguir como nosotros hubiéramos querido. Entonces las partes más débiles del acuerdo de paz fueron los aspectos económicos sociales. Ahí se creó un foro para la concertación económica y social que iba a ser la instancia que iba a procurar que se dirimieran los conflictos entre patronos, trabajadores y gobierno. Eso la derecha empresarial del país la hizo desaparecer. O sea que las grandes deudas del acuerdo de paz, materias pendientes, fueron en el ámbito de lo económico y de lo social. Pero se logró pues cambiar el país, hacer un dibujo de un nuevo país, con un nuevo ejército, con una nueva doctrina, con una nueva policía, con un tribunal electoral distinto, con una manera reformada de administrar la justicia. Se creó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y sí hubieron partes menos desarrolladas, como las partes, como acabo de decir, económico y social.
nosotros los revolucionarios vemos al presidente Arzu como un gobierno que está haciendo algo bueno porque quiere lograr la paz. Pero yo creo que el pueblo tiene que organizarse más y luchar fuerte, pues, para cambiar esa injusticia. Porque esa injusticia va más allá de Arzu. Y es como la sociedad está dividida. Fíjense ustedes, para que tengan un dato. Si tuviéramos 100 partes, ¿verdad? De 100 partes, 2 son ricos. Y tienen 70 partes. Yo pienso que todavía en desafío, que ya hay como derechos culturales, hay la reivindicación de los pueblos indígenas, pero como decía, yo creo que todavía no está en su plenitud, que ha habido avances después de los acuerdos de paz, pero no es como yo diría desde mi punto de vista, falta todavía como pueblo indígena que verdaderamente reivindique sus derechos, pero también pienso que hay una necesidad de articular la lucha, el reconocimiento de todos los derechos como ciudadanos de los guatemaltecos y guatemaltecas y a nivel de república nacional. Sí, digamos, después de 10 años de la firma de la paz, se han dado, digamos, pequeños cambios. Yo los considero pequeños porque, digamos, nosotros hemos vivido el momento del conflicto y esperábamos algo más grande, ¿verdad? Realmente no se pudo, se dio la firma y se firmaron acuerdos de paz, los cuales no han sido cumplidos. Ese es el problema, donde poco que se ha avanzado ha sido no por buena voluntad de los gobiernos, sino por la presión de la sociedad. Hay muchos acuerdos y uno de los grandes problemas, te voy a decir ahora, es el acuerdo de la reducción del ejército y trasladarlo a los cuarteles donde corresponde que estén. Pero ese acuerdo en parte se cumplió y ahora está siendo violado. Nuevamente están creando zonas militares donde antes estaban destacados masacrando la población. Ahora lo hacen con otra intención. Están llevando ya a esos soldados a lugares prohibidos. Te digo prohibido porque es un acuerdo que hay que respetar. Si se dio la retirada no pueden regresar inventando algo, ¿verdad? Sino el invento es por el narcotráfico y no es eso. Sino el problema es que están metiendo al ejército en esos lugares para que la población de esas áreas o de esas aldeas les vaya perdiendo temor y se vayan familiarizando con ellos. Pero no es únicamente ese el objetivo. El objetivo principal es la represión que el ejército va a desatar después cuando empiecen a funcionar las minerías y esas grandes empresas internacionales que se están creando en esas áreas. Entonces ellos ya tienen o van a tener adelantado la fuerza represiva en esos lugares. Eso es lo que están haciendo, ¿verdad? Y lo están justificando con el narcotráfico. Obviamente se ve que el ejército no combate el narcotráfico, ni les corresponde hacerlo, ¿verdad? Entonces, te quiero poner el ejemplo, digamos, de ese acuerdo de paz que lo están violando, pues, y actualmente pues este gobierno lo está haciendo, ¿verdad? En lugar de resolver las demandas de la sociedad, están haciendo lo contrario. Incluso pues este gobierno que trata de aparentar ser de izquierda, pero no lo es. Le regala bolsitas de comida a la población,
le pide perdón a la población por los muertos, ¿verdad? Y le ponen nombre a las calles de algunos dirigentes estudiantiles, sindicales o populares. En parte es bueno, ¿verdad? Pero no es de izquierda, sino lo que están haciendo es jugando con dos formas de aplicar la política. Una, hacer creer a la gente que es de izquierda, y por otro lado, implementar la represión y los impuestos que agobian más a la gente. Sí. Por decirte algo. Pues después del confirmo de la paz, pues casi no he cambiado tanto, porque siempre en Guatemala existe mucha violencia. Ha existido violencia, más es contra las mujeres. Y Guatemala para nosotros, pues no, que por nosotros como los pueblos indígenas casi o sea que casi no nos tomen en cuenta, y además que nos discriminan mucha gente, más es los ricos. Sí, más es los ricos, porque Guatemala después de la violencia lo que ha pasado aquí es que todos los empresarios, los grandes empresarios, pues cada gobierno que sale pues vende, así como salió el presidente Arzú y salió el presidente Afonso Portillo, vendió una parte en la terminal de lo que es parte de la capital. Y así es donde logran entrar los grandes empresarios pues que tienen dinero y ellos quieren hacer lo que ellos quieren hacer con el terreno. Y ahí nosotros no podemos, para rechazar, pues como dicen que existe una ley, hay una ley, pero es una vez que un día vendió un terreno, ya no se puede. Entonces todo eso ha perjudicado mucho como nosotros somos indígenas, pues somos pobres, nosotros ahí casi no podemos, pues. Después de 3 años, regreso nuevamente a Las Flores. Siento una gran alegría debido a que he llegado a mi casa. Me trae muchos recuerdos. Aquí nací, aquí corría. Bueno, este lugar es muy significativo para mí. Aquí me organicé. Anduvimos manifestando en el bloque, junto con mis papás, mis hermanos, todos siempre muy unidos. Cosas. Hace aproximadamente 3 años, no, mis padres se fueron hace 2 años de aquí, debido a que la represión de la Guardia Nacional se hizo muy intensa en este lugar. Se fue mucha población, ellos se tomaron el poder aquí, destruyeron todo, prácticamente mi casa, por ejemplo, la dejaron muy destruida. El enemigo instaló un cuartel. Aquí podemos ver algunas cuestiones que el imperialismo yanqui, ayudando al régimen, se envía las balas para que puedan acabar con la población que prácticamente indefensa. Mis padres tuvieron que abandonar este lugar, se fueron a San Salvador, naturalmente siempre desarrollando las tareas que nuestra organización les encomendaba. En ese lugar, después de algún tiempo de cumplir a cabalidad con las tareas, fueron asesinados por la Guardia Nacional. A la vez también 3 hermanos. Ellos murieron, pero sí estuvieron bien conscientes de la causa por la cual iban a morir. En esa medida nosotros, bueno, los que nos hemos quedado, los pocos hijos que quedaron, nos hemos incorporado a la guerrilla y prácticamente la sangre derramada por ellos nos ayuda, nos impulsa para desarrollar nuestras tareas. En ese sentido, para nosotros es un orgullo pensar en nuestros padres y prácticamente vamos a seguir su ejemplo,
hasta las últimas consecuencias para el triunfo de la revolución salvadoreña. La paz sigue, digamos, el camino correcto, a pesar de que cuando se iniciaron la práctica de los acuerdos, la ejecución de los acuerdos, hubo un problema muy grave debido a que la mesa de concertación económico-social que la integraban el gobierno, los empresarios y las organizaciones sindicales y populares, esta se rompió, no desarrolló su trabajo porque los empresarios abandonaron la negociación y ese es el principal acuerdo que no se cumplió por parte de la derecha debido a sus maniobras que en definitiva boicotearon esa mesa. En este momento las condiciones para el movimiento popular son igual que en la época antes de la guerra, de lucha por hacer efectivas las reivindicaciones, por hacer efectivas sus objetivos de lucha social. ¿Qué significa paz para mí? Es que la paz es algo que no tiene que ver solo directamente con la guerra, ¿no? La paz es un estado de bienestar general en el que no solo tiene que ver con la ausencia de balas, sino que tiene que ver también con una gran diversidad de aspectos, porque nosotros en El Salvador, por ejemplo, finalizó la guerra, pero no tenemos paz, tenemos una grave crisis de seguridad en el país, por ejemplo, donde está muriendo tanta gente a diario. No solo por las situaciones de homicidio, sino por una cantidad de situaciones, ¿verdad? Como acabamos de vivir, por ejemplo, lo que fue la tragedia de las lluvias, donde tenemos una cantidad bastante grande de muertos también, de personas afectadas que han quedado sin hogar, que no tienen alimento, que no tienen vestuario, que no tienen en este momento ninguna condición mínima digna de vida, ni esperanza, muchos de ellos, de poder hacer nuevamente una vida, digamos, entre comillas, normal, ¿verdad? De poder restaurar materialmente todos los bienes que en un momento determinado, con un gran esfuerzo y durante toda la vida hicieron, y que ahora, de un momento para otro, simple y sencillamente han desaparecido. Entonces, todo eso, digamos, nos imposibilita a nosotros decir que en El Salvador estemos viviendo en paz, ¿verdad? A pesar de que ya no estemos en guerra. Es la sociedad de Nadia y los comandantes de los